septiembre damos comienzo al programa 366 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 366, que corresponde al sábado 10 de septiembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe de Hernán Pereira. A continuación, la columna de Medio Oriente de Fernando Izas, con el segundo capítulo de Argelia. Seguidamente, noticias de la Patria Grande, preparadas por Telesur, con informes de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagros Sala y pasamos entonces al segundo bloque, también llamado segmento cultural, que se inicia con la columna de Mónica Nassif, comentando libros, y hoy presenta a Gioconda Belli con El pergamino de la seducción. A continuación, inaugurando la columna Cine y Series, Gabriel Corrado Ferraro con dos comentarios: María Marta y El robo del siglo. Seguidamente, Rolly Sampieri y su columna Aquí Folklore, reseñando la vida y obra de Marcelo Cola Ferreira. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, la columna Detrás de un tango de Tito Ipas, que hoy presenta a Oscar del Piore. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si empezás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. El tema dominante sigue siendo en la actualidad internacional la guerra en Ucrania. Rusia está jugando las cartas del apriete sobre los países europeos vinculados con el abastecimiento o el desabastecimiento, en este caso, de gas en forma total y absoluta, y el abastecimiento parcial, limitado, de petróleo. Esto genera contradicciones en la Alianza Europea porque hay países que tienen una dependencia muy, muy alta del gas y del petróleo ruso, y prácticamente su aparato productivo se va a paralizar en gran medida, y todo esto les genera todavía más problemas. De todos modos, una solución política como la que pretende Rusia no parece tan fácil. Los ucranianos esgrimen como argumento, apoyado por Estados Unidos obviamente, y por los halcones europeos encabezados por el Reino Unido, lo que dicen es, bueno, lo que Rusia ocupó de Ucrania es equivalente al territorio de Portugal. No puede haber negociaciones con semejante cantidad de territorio ocupado, que se vayan, que lo devuelvan. Entonces ahí empezamos a negociar. Obviamente que no hay posibilidad para Rusia de retirarse y dejar el Donbass y toda la zona en conflicto con Ucrania nuevamente en poder de los ucranianos. De modo que la solución política parece lejana, es decir, atrás de esto está la presión de Estados Unidos. No quiere una solución negociada, pretende el desgaste de Rusia hasta las últimas consecuencias, es decir, crear un Vietnam para los rusos. Lo mismo que ellos sufrieron en la década del 60 y del 70, que les costó política, militarmente y económicamente muchísimo. Entonces pretenden la sangría rusa con elementos parecidos. Pero en el medio está el pueblo ucraniano. En el medio víctimas,
gente que está viviendo realmente de manera pésima, desnutrición, problemas de salud, todas cosas evitables. Realmente subleva pensar que estén pasando estas cosas en pleno siglo XXI. De todos modos, nunca hay que descartar que aparezca alguna posibilidad de solución política en los próximos tiempos, pero ya van 6 meses y medio de conflicto y en el horizonte eso no está. Estados Unidos continúa con su política de apoyar a Ucrania, de llevar las cosas hasta el límite más violento posible, y continúa con el tema de Taiwán frente a China. Es decir, está jugando 2 cartas muy fuertes, muy bravas, vinculadas con el tema de sus competidores a nivel internacional. Para que este mundo deje de ser unipolar, hay 2 potencias que lo pueden transformar en multipolar. Una es China, la más importante, y la segunda Rusia. Y en este momento están jugando con el tema Taiwán, que sin duda es una provincia china, lo ha sido toda la vida, y solamente por la guerra civil de finales de la década del 40 del siglo pasado fue ocupada por el sector nacionalista y quedó un país fraccionado, dividido. Hay que ver otros ejemplos históricos, uno es Alemania, el otro es Corea. Sin duda en algún momento los pueblos con su lucha llevan a la unificación, se vuelve a una sola nación como tiene que ser, pero sin duda va a llevar tiempo y va a llevar un costo político y tal vez militar muy grande. Las naves de Estados Unidos están en el mar de la China, se pasean por el Golfo de Taiwán frente a las costas chinas, y bueno, ha estado toda esta provocación de la visita de Nancy Pelosi y de otros congresistas a Taiwán, que los chinos han rechazado porque consideran a Taiwán como una parte indivisible de su propio territorio y están reclamando su restitución. Estados Unidos también ha hecho saber que considera vital el abastecimiento de litio. En esto estamos muy señalados con este problema porque somos uno de los países del mundo que con más reserva de litio cuenta, reservas que se han empezado a explotar, se están exportando, como siempre en minería en forma muy primitiva, es decir, con un pequeñísimo grado de elaboración, y la elaboración más importante se hace en los países desarrollados, que después nos venden el producto elaborado a un precio que nos despoja directamente de cualquier posibilidad de soberanía o de independencia. Esto está pasando con el litio y con la fabricación de baterías de litio. Hay un gran intento por parte del sector científico argentino y alguna parte del sector empresario de fabricar estas baterías en la Argentina. Bueno, a lo mejor se logra, se puede, y recuperamos parte de nuestra soberanía con eso. Estados Unidos también ha hecho saber que le ha tendido una mano a Argentina a través del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, con préstamos que van a ayudar a recomponer la situación de reservas internacionales, tal como lo exige el FMI, tal como lo exige nuestra propia realidad. En esto no hay que engañarse. No se puede estar sin reservas internacionales para pagar las importaciones que el país necesita para funcionar adecuadamente. Pero el tema es que están los ojos puestos de los entreguistas de turno para beneficiarse y llevarse todos los dólares que puedan afuera del país, llevarse las reservas del país y robárselas, en esencia robárselas. En nuestra América Latina, bueno, el sofocón fue Chile, perdió el plebiscito, la opción apruebo de la nueva constitución que iba a reemplazar a la constitución pinochetista. Chile sigue con la constitución sancionada por la dictadura de Pinochet
Esto realmente es para pensarlo, que un pueblo pueda votar por sus propias cadenas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras el fenómeno da para mucho más. Ahí parece que el gobierno de Boric no acierta con el rumbo, ha perdido a su ministra del Interior, que era una de las figuras principales en el momento del triunfo, y ha designado en su reemplazo a otra mujer, pero en este caso a una militante de la Concertación, la hija de quien fuera ministro del Interior, de Allende. Se trata de Magdalena Toá, que reemplaza a Siches, que era la médica que había obtenido gran predicamento en la campaña electoral de Boric. Bueno, fue obligada a renunciar y con ella algunos otros integrantes del gabinete, y la conclusión es que el gabinete cada vez se ayorna más, se derechiza más, y que la situación en Chile no va para mejor, sino para una nueva concertación, un nuevo modelo y somos progresistas pero no tanto. En cuanto a Brasil, bueno, sigue firme la candidatura de Lula. Bolsonaro sigue amenazando con el golpe, con que hay un sector militar que lo apoya. Ha llevado esta semana varias declaraciones del presidente brasileño, y la situación política se ha tensado mucho. Lula lo ha denunciado, y también el partido de Lula y otros partidos de la alianza que pretende ganar las elecciones este año para desbancar al proyecto fascista de Bolsonaro, han denunciado esta situación. Esperemos que siga Brasil por el camino de la democracia. Y queda un poco para Paraguay. Paraguay se ha visto denunciado por Estados Unidos de que su vicepresidente es corrupto. Una denuncia realmente insólita, que un país denuncia que el funcionario de otro país es corrupto. Esto realmente, y la única explicación que tiene es: y me meto en tu política cuando quiero. Esto es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Ahora lo habían casi obligado a renunciar a este hombre, pero ha vuelto para atrás, se niega a renunciar y dice que todo tiene que ver con negocios donde participan empresas paraguayas y tienen como competencia empresas de Estados Unidos, y que la denuncia tiene absolutamente que ver con eso. ¿Será cierto? Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer entrega de nuestro segundo micro dedicado a la República Popular y Democrática de Argelia. Dejamos en el programa anterior la posibilidad de adentrarnos en los motivos que tuvieron los argelinos después de una larga y ardua lucha independentista. ¿Qué motivos llevaron adelante para querer independizarse? El pueblo argelino luchaba en primer lugar por la independencia nacional, por el fin de la represión contra la población autóctona a manos de la ocupación francesa, de la colonización, de la subyugación del campesinado y, en definitiva, del sistema colonialista francés que se había apoderado de parte importante de África. La población argelina es mayoritariamente musulmana. En el aspecto religioso es una de las más homogéneas en el mundo musulmán, puesto que casi en su totalidad es de la escuela musulmana de la rama sunita del rito malaquita. La Constitución de 1963 determinó la orientación socialista del país y convirtió al Frente de Liberación Nacional en partido único.
Las particularidades políticas, económicas y sociales convirtieron a Argelia en un faro de Oriente Medio y especialmente de África septentrional, y también en la zona de influencia en el Cuerno de África por su cercanía con Europa. Se estima que la distancia entre París y Argelia es entre 710 y 750 kilómetros. Ben Bella nacionalizó las propiedades de los franceses, así como otras empresas consideradas claves en la economía del país. Estableció un régimen socialista basado en la autogestión de las pequeñas y medianas empresas, emprendió una reforma agraria y diseñó un programa de liberación de la mujer, animándolas a abandonar el velo y a integrarse en la vida social y política. Al igual que Nasser en Egipto, Gaddafi en Libia, Hafez el-Assad en Siria, el padre del actual presidente sirio, Argelia imprimió un socialismo nacional de difícil comprensión para muchos en Occidente, aun cuando se tomó como matriz la Revolución Cubana en primer lugar y fundamentalmente la reforma agraria que llevará adelante Fidel Castro en la isla. Y luego, obviamente, en un ida y vuelta con todos los movimientos revolucionarios de América Latina. Su capital y ciudad más poblada es Argel, de ahí deviene su nombre, el país. Está ubicado al norte del continente, limitando al norte con el mar Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Níger y Mali, al suroeste con Mauritania y al oeste con el territorio no autónomo del Sahara Occidental y Marruecos. Casualmente un conflicto que de alguna forma está atada a la inestabilidad de Oriente Medio. Ya son muchos los años de lucha del Frente Polisario de Liberación Nacional y la obstinación del rey de Marruecos al respecto. Este es un tema que vamos a ocuparnos en programas futuros. Argelia es un país de África con una enorme costa en el Mediterráneo y un interior en el desierto del Sahara. Muchos imperios dejaron aquí su legado, como las antiguas ruinas romanas en Tipasa, junto al mar, en la capital, en Argel, los sitios icónicos otomanos como la mezquita Ketchaoua de alrededor del año 1612, bordean el barrio antiguo y popular de la Casbah en la ladera de un cerro, con sus angostos pasajes y escaleras. También la basílica neobizantina de la ciudad, Nuestra Señora de África, data del régimen colonial francés. Adentrándonos ya en la cuestión de economía y de producción, Argelia es uno de los principales productores de petróleo y gas del continente, es la tercer potencia económica en cuanto a productos brutos internos, alrededor de 300.000 millones de dólares se calculaba alrededor del año 2012, que son los datos que contamos en este momento. La mayor riqueza natural del país está en sus grandes recursos de petróleo, gas, fosfato y también de hierro. Además dispone de carbón, plomo y zinc. El 98% de las exportaciones provienen de la venta de gas y petróleo. Y al respecto, ya para redondear este micro del día de hoy,
la cooperación de nuestro país, Argentina y Argelia, en ciencia y tecnología data desde el año 1987, viéndose reforzada desde la creación del Ministerio de Cultura y Tecnología. En la actualidad, las temáticas de interés conjunto se centran en seguridad alimentaria, sequías y alimentos agrícolas, salud e intercambio de información sobre las respuestas de investigación científica y tecnológica a la pandemia del recientemente COVID-19, la transición energética y energías renovables y digitalización. Hace pocos meses, a finales del año 2021, se llevó a cabo con el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Argelia la quinta reunión del Comité Científico Tecnológico, en la que se conversó sobre las capacidades tecnológicas de ambos países para la cooperación en estos campos. Esto es un pequeño adelanto de la cuestión de producción, de economía, que vamos a desarrollar en la tercera y última entrega dedicada a la República de Argelia. Quiero despedirnos de este programa haciendo una referencia que a esto que en los albores de la lucha por la independencia y la autodeterminación de Argelia, con la implementación, decíamos, de una suerte de socialismo árabe, de un socialismo nacional, bajo el ADN de la cultura árabe. Ellos abrevaron mucho en lo que también, no solamente en lo que significó la Revolución Cubana, sino también en lo que significó los gobiernos argentinos del primer y el segundo gobierno del general Perón, que convirtieron al país a través de políticas de gobierno en un país productor de empleo, de productor de industria nacional, y de alguna forma lamentable en los gobiernos que se sucedieron a lo largo de estas largas e interminables décadas, no pudimos retomar esta idea del Estado empresario. Quizás logremos nosotros, al igual que los argelinos. Desde ya agradeciendo como siempre a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Soy Paola Pérez, bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Desde antes de su posesión, el presidente Gustavo Petro de Colombia manifestaba su intención de reanudar las relaciones bilaterales con Venezuela, reconociendo la legalidad y la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de esta nación suramericana, un hecho geopolítico no menor. Colombia tiene la necesidad de abrir la frontera. Hay una línea muy marcada, es decir, un escenario que se está mirando desde el país andino, y es el económico. El primer paso ha sido dado con el proceso real en la designación de los respectivos embajadores tanto en Bogotá y Caracas. Varios expertos destacan que el paso peatonal en la frontera común está activo. Queda esperar que el diálogo haga su trabajo y se lleguen a acuerdos que no vulneren la soberanía de ambos países. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se han mostrado muy abiertos a reanudar y restablecer las relaciones y comparten un fin común: la paz en la región, que en los últimos años se vio minada por anteriores gobiernos en Colombia con una actitud abiertamente guerrerista, en medio de las sanciones ilegales que mantiene Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela. Pero ¿qué impacto tendrán estas relaciones para la región? Vamos a someter al tema análisis. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan?
más afectados del devenir de las relaciones entre Venezuela y Colombia han sido ambos pueblos, sobre todo los que habitan la frontera que comparten ambos países. Temas de seguridad, comercio están sobre la mesa. Además, el restablecimiento de estas relaciones abre una nueva puerta, el fortalecimiento de los procesos de integración en la región. Que nunca a nadie se le ocurra que entre Venezuela y Colombia tiene que haber un conflicto y una guerra y cosas por el estilo. Lo que tiene que haber es amor, relaciones culturales, económicas, sociales. Qué alegría que lo que nunca debió haberse torcido se haya logrado enderezar nuevamente. Eso es la relación entre nuestros pueblos, la relación entre nuestra historia, que es común, y la relación entre nuestros gobiernos y entre nuestros estados. Tenemos unas relaciones históricas comunes, tenemos una frontera que tiene que ser atendida de manera consensuada y de manera coordinada y dinámica para que puedan los pueblos de Venezuela y de Colombia que hacen vida en esa frontera sentir que es mucho mejor. Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse. Somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar, ni muchísimo menos una política pública de Estado como sucedió con el presidente Duque. Restablecer también el comercio, que se dice que más de 8 millones de colombianos viven de ello. Vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la región. Sepa además, la presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, fue destituida bajo la acusación de tráfico de influencias. Desde Lima, Ramiro Angulo nos amplía los detalles a esta hora. Ramiro, estamos contigo. Buen día, con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. El día de ayer, en la noche, la presidenta del Congreso, Lady Camones, fue destituida luego de que se filtrara un audio en el que se la escucha conversar con César Acuña, el líder de la agrupación política a la cual esta pertenece, Alianza para el Progreso, junto con otros legisladores, sobre la agilización de un proyecto de ley que beneficiaría electoralmente a César Acuña. Según el artículo 12 del reglamento del Congreso, lo que queda ahora es que se convoquen en los 5 próximos días elecciones para elegir a una nueva presidenta del Congreso. Heidi Juárez fue la congresista de esta agrupación política que fue expulsada, ya que se le acusa de presuntamente haber filtrado estos audios a los medios de comunicación. Tras este escándalo, Roberto Quiabra, otro congresista de Alianza para el Progreso, renunció a este grupo político. Quedan 9 de los 15 congresistas que ingresaron al Parlamento a inicios de esta gestión legislativa. Hay que añadir que la Fiscalía actualmente tiene una denuncia en contra de Lady Camones, César Acuña y otros legisladores que participaron en este audio y se les acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión simple, agravada y de pertenecer a una organización criminal. El Jurado Electoral Especial de Lima espera los descargos de la ex presidenta del Congreso, Lady Camones, ya que se le acusa de presuntamente haber afectado el principio de neutralidad a puertas de las elecciones regionales y municipales que se realizarán en Lima en octubre de este año. Adelante en estudios con ustedes. Muchísimas gracias, Ramiro. Y en Brasil continúan las... Ecuador vive una nueva crisis social. El paro nacional indefinido que se inició el 13 de junio se ha recrudecido con manifestaciones contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Mientras se cierne sobre muchos centros urbanos la amenaza del desabastecimiento, las protestas se han tornado violentas. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han dejado varios muertos. En estos días, los ecuatorianos han visto ataques de edificios públicos como la Fiscalía, la militarización de zonas públicas y choques entre gente a favor y en contra de las marchas. Por su parte, el gobierno ha decretado un estado de excepción. En este video te contamos las 3 claves de la crisis que sacude al país.
Estas protestas fueron inicialmente convocadas por la CONAIE, un poderoso grupo que aglutina a nacionalidades indígenas en Ecuador. Fue creado en 1986 y desde entonces ha demostrado tener una gran capacidad de movilización social. De hecho, ha protagonizado varios alzamientos en el país que, en alianzas con otros sectores populares y militares, han derrocado presidentes. Pero con el paso de los días, más grupos se han ido sumando a la convocatoria de la CONAIE y se ha visto en las calles a otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas y sindicatos, que están de acuerdo con las demandas del grupo indígena por la mejora de las condiciones de vida en el país, que atraviesa una grave crisis económica que ha provocado un repunte de la pobreza y ha dejado una gran deuda social. Según el Banco Mundial, en Ecuador esta crisis puso en evidencia la elevada informalidad y un sistema de salud poco preparado y la gran desigualdad en el acceso a servicios básicos. Y es que en Ecuador un 39% de la población está viviendo en una situación de pobreza multidimensional, es decir, con acceso mínimo o directamente sin acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda, agua o pensiones. Uno de los principales reclamos de los manifestantes es el control de precios del combustible. Como en muchos países del mundo, en Ecuador también el costo de estos productos ha aumentado considerablemente desde 2020, impulsados principalmente por los estragos de la pandemia y la guerra en Ucrania. El precio del diésel casi se duplicó de $1 a $1.90 por galón y la gasolina aumentó de $1.75 a $2.55. Y este aumento del precio del combustible ha encarecido considerablemente el costo de la vida. Precisamente el control de estos precios encabeza la lista de 10 puntos que ha exigido la CONAIE al gobierno de Ecuador, además de otros pedidos como alivio de deudas para los más pobres, precios justos en el campo para productos como la leche, el arroz o el banano, más empleo y control de precios y más presupuestos para educación y salud para hacer frente al desabastecimiento de hospitales por falta de medicinas y personal. El gobierno de Guillermo Lasso ha respondido con mano dura a las manifestaciones, donde ya se han reportado varios muertos que la CONAIE adjudica a la fuerte represión policial, algo que el gobierno niega. Incluso ha calificado como terrorismo algunas acciones de los manifestantes que mantienen bloqueos en varios puntos de carreteras en el país, lo que ha provocado a su vez desabastecimiento y un aumento aún mayor de los precios de productos básicos y de los alimentos. Además, el presidente Lasso decretó un estado de excepción en el país y un toque de queda en las 6 provincias donde las protestas están siendo más fuertes, que incluyen a Pichincha, la provincia a la que pertenece Quito, la capital. Por otra parte, muchos han criticado, por ejemplo, la orden de militarización de la Casa de la Cultura en Quito, un lugar que habitualmente ha servido de punto de encuentro al movimiento indígena en Ecuador. O el arresto por parte de la policía del líder indígena y protagonista de las protestas, Leonidas Issa, por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas. Hay quienes piensan que esta respuesta del gobierno no hizo más que echar leña al fuego, aunque el gobierno también reconoce que dejó de escuchar las demandas de la gente, que eso fue un error y que en sectores como la salud se debió tomar medidas mucho antes. Por ejemplo, ahora ha prometido declarar una emergencia en el sector de salud y no incrementar más el precio del combustible, así como condonar deudas para los sectores más desfavorecidos. Yo creo que hay un derecho legítimo a la protesta, eso es indudable. Las formas no son las correctas necesariamente, pero la necesidad de que esa protesta política haga reflexionar a quienes gobernamos es algo positivo. Pero las manifestaciones en su contra no son el único frente abierto del gobierno de Lasso. El presidente ecuatoriano, quien enfrenta al mismo tiempo una crisis de gobernabilidad con la Asamblea, donde no tiene mayoría y donde ha roto las alianzas con las que llegó a la presidencia, ha dicho que detrás de las manifestaciones se cierne un plan para sacarlo del poder. Por su parte, la CONAIE asegura que no se sentará a dialogar con el gobierno hasta que no se ponga fin al estado de excepción y la represión a las protestas. Necesitamos la respuesta de los 10 puntos y esa es nuestra agenda. Y el gobierno nacional, mientras está haciendo valoraciones externas o de pronto poniendo escenarios que no existen y que no hemos planteado, pues prácticamente pretende imponer la violencia para defender supuestamente la democracia.
Pero las movilizaciones y sobre todo la violencia y la destrucción que han generado en varias ciudades del país también han sido rechazadas por una parte de la población que, en contramarcha, ha salido a las calles en rechazo a la violencia y por la paz en el país. Y muchos siguen a la espera de que el diálogo encuentre el camino para destrabar la crisis en la que está sumido el Ecuador. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenas tardes a todos otra vez, encontrándonos para comentar una novela apasionante de una autora, Gioconda Belli. La novela es El pergamino de la seducción, una novela histórica. Gioconda Belli es una autora nicaragüense, autora de muchas novelas, varias. En este caso, El pergamino de la seducción es una novela histórica porque aparece como personaje una mujer que tuvo que sufrir los embates del poder y del avasallamiento, en el sentido de que no le permitieron asumir el trono que le correspondía. Y este personaje fue Juana de Castilla, la hija de Isabel y de Fernando, los reyes de España. En la novela se cuenta la historia de Juana de Castilla, pero está enmarcada en otra historia, la historia de un historiador y una joven que se parece muchísimo a Juana de Castilla. En esta relación de estos dos personajes está colocada, insertada la historia de la esposa de Felipe el Hermoso, cómo era preparada, cómo era una mujer culta, pero que tuvo que soportar los tejes y manejes de su padre y de su hermano para no asumir el trono después de muerta Isabel. Entonces, Juana de Castilla, por una cuestión de practicidad, fue también llamada Juana la Loca. Juana estaba enamoradísima de su marido, de Felipe, relación que comenzó siendo ellos muy adolescentes. Bueno, Felipe muere joven y la historia la trató bastante mal, o una parte de la historia la trató bastante mal poniéndole el apodo de la Loca. Bien, lo que yo les recomiendo es la lectura, porque tiene un abordaje muy interesante del personaje histórico. La historia en sí, que la encuadra, sí, es interesante porque el historiador va avanzando en su investigación sobre este personaje histórico, le va narrando a su alumna quién era Juana, pero hay una especie de obsesión del historiador con el parecido que tiene su alumna con Juana de Castilla. Y la novela va avanzando sobre esa relación y también va avanzando sobre la historia de Juana de Castilla. Como dije antes, la investigación sobre el personaje español es sumamente interesante, la vida de Juana es sumamente interesante, todos los embates que tiene que pasar, entre ellos los engaños de su marido, de Felipe el Hermoso, lo que tiene que sufrir para poder sobrevivir a toda esta masculinidad que la asume, que la atormenta, que en definitiva
hace que ella tenga que dar un paso al costado en esta decisión de asumir el trono. La novela en sí está escrita de una manera atrapante, interesante, a veces toma visos de novela policial, donde el historiador parece ser un detective, y por momentos asume la categoría de una real novela histórica. Yo creo que es una novela histórica, que se pone muy atrapante, muy interesante, en todos los enigmas que debe recorrer en cuanto a la vida de este personaje, de Juana de Castilla. Si hablamos de Juana de Castilla, hablamos del siglo XVI español. Así que más o menos para que se orienten. Personalmente considero la novela bien escrita, muy bien escrita, bien transitada toda esta época, y es un placer leerla. Yo tengo la edición de Seix Barral, muy buena encuadernación, creo que es fácil de conseguir, pero se las recomiendo si quieren pasar un momento agradable dentro de la historia, esta tan interesante historia de este personaje. Bueno, con esto termino mi exposición de hoy, espero que les guste, lean, abre siempre la cabeza y cura las penas muchas veces. Los veo el sábado próximo, mi nombre es Mónica Nassif y gracias por estar. Buenas tardes, compañeros y oyentes y amigos de Obligados a Volver. Los saluda Gabriel Costa Ferraro y es un placer para mí brindarles un par de humildes recomendaciones para poder disfrutar de producciones cinematográficas y televisivas nacionales de muy buena calidad en la comodidad de sus hogares. Por el lado de las miniseries, empecemos sin miramientos, tenemos que hablar de María Marta, el crimen del country, que se emite por la plataforma HBO Max y cuenta con la dirección de Daniela Goggi, que dirigió Absurda y El Hilo Rojo, y un elenco de lujo, entre los que se destaca muy especialmente un excelente Jorge Marrale en el papel de Carlos Carrascosa. Impresionante, una interpretación asombrosa, con cada detalle impecable, aspecto físico, forma de pararse, de caminar, de fumar compulsivamente, un retrato impecable realmente del personaje de Carlos Carrascosa. También están Laura Novoa, Carlos Belloso, Muriel Santa Ana, Mike Amigorena, Ana Celentano, Nicolás Franchella y María Leal. La trama cuenta, a lo largo de 8 episodios, el caso real del asesinato de María Marta García Belsunce, una notable Laura Novoa, dicho sea de paso, en Carmel, el country donde residía, el 27 de octubre de 2002. Sus ribetes policiales, apegados a los hechos demostrados en el expediente, sus repercusiones mediáticas y sus consecuencias en todos los involucrados, ya sea la familia, la justicia y 2 mujeres que se abocaron a investigar por su cuenta para demostrar finalmente la inocencia de Carrascosa. Estos personajes están interpretados por Muriel Santa Ana y Valeria Lois, una dupla muy interesante, siendo además sostén moral y hasta material del lacónico y ambiguo financista durante sus años de prisión. Con un ritmo ágil y saltos temporales entre el momento del asesinato y diferentes puntos clave en la historia de la causa, muy bien manejados además por un permanente uso del flashback, el guión de Martín Méndez y Germán Loza describe meticulosamente lo que pudo haber sucedido y se aparta bastante del relato mediático que dominó durante años a la opinión pública, responsabilizando a la familia por el crimen. Algo que se infirió desde un principio por una serie de insólitos sucesos que hicieron, voluntariamente o no, al encubrimiento y difícil resolución del caso. La teoría que se presenta es la que seguramente terminará con el vecino Nicolás Pachelo, en la serie Centeno, interpretado por Nicolás Franchella, condenado y preso, pero todas las líneas de investigación que se siguieron están presentes, desde el posible robo fallido hasta un vínculo con el cártel de Juárez. De todo, lo más claro parece ser que mientras la investigación estuvo a cargo del fiscal Molina Pico, con el nombre de Marcos del Río, interpretado por Mike Amigorena, se fue desviando de la verdad para tapar errores muy graves de procedimiento, es decir, avalar la historia de la familia en un principio solo porque ésta vivía en un country y era de clase alta y tenía fuertes vínculos con la familia judicial,
el padre de María Marta, era juez y estaba presente en el lugar el famoso fiscal Romero Victorica, que le dijo: tranquilo, pibe, esto fue un accidente, sin ordenar las medidas periciales pertinentes o pedir la autopsia, por ejemplo. Lo cual lo deja después a Molina Pico muy mal parado y obsesionado con probar la culpabilidad de la familia. Lógico, ¿por qué encubrirlo? ¿Cómo quedó? ¿Por qué encubrir algo? ¿Por qué encubrirlo si ellos no habían sido, si ellos no habían matado a María Marta? Ese fue el razonamiento de Molina Pico después de descubrir que María Marta había sido asesinada. Y esas son algunas de las preguntas que aún quedan flotando en el aire, como para que el espectador saque sus propias conclusiones. Es de mucha ayuda, para no perderse entre todos estos datos y teorías, darle un vistazo previamente a un documental de Netflix que se llama Carmel. Está disponible desde hace varios meses y también es bastante claro con respecto a lo que pudo probarse en el expediente. La serie, reiteramos, puede verse en la plataforma HBO Max. Siguiendo con casos reales que mantuvieron en vilo a la opinión pública durante los primeros años del siglo XXI, tenemos un imperdible documental en Netflix. Se llama Los Ladrones. Es la verdadera historia del robo del siglo. Este film de Matías Geliburt consigue hacer una revisión por medio de testimonios de 4 de sus protagonistas de las razones y la manera en que se preparó y se llevó a cabo el robo al Banco Río de la esquina de Avenida Libertador y Perú en San Isidro el 13 de enero de 2006. Así, Fernando Araujo, el ideólogo y motor intelectual del plan, el uruguayo Mario Vitete Sellanes, Rubén de la Torre y Sebastián García Bolster, el ingeniero, repasan su propia historia, contando y omitiendo, puede suponerse, lo que ellos vivieron, sus motivaciones, los increíbles desafíos con los que se encontraron y cómo lo sortearon para llevar adelante su obra, como le gusta decir Araujo, un artista plástico, profesor de artes marciales y cultivador de cannabis, que un día pensó en cuál sería la mejor forma de robar un banco solo por diversión. En ese cavilar se encontró con 2 técnicas o formas más comunes de hacerlo: el asalto o robo express, que tenía altas probabilidades de un final violento, o el boquete a la bóveda, que necesitaba de mucha planificación y conocimientos. Pero ¿qué pasa si combinamos ambas? ¿Qué pasa si simulas un asalto y usas el túnel en lugar de para entrar, para escapar, para salir? Eso sí, era algo que nunca se había hecho. Bastante más apegada a la realidad que la divertidísima ficción de Lel Winograd. Hablamos del robo del siglo con Diego Peretti y Guillermo Francella, y con el reiterado valor de tener testimonios de primera mano. Los Ladrones nos pone frente a permanentes dilemas morales, algo reconocido y bien utilizado narrativamente desde el primer minuto por los protagonistas y los autores. Como si te estuvieran contando una joda re divertida que hicieron, haciendo al espectador un poco cómplice, desarmando el natural impulso de juzgar. Técnicamente es irreprochable, con un montaje y una fotografía impecables y un ritmo vertiginoso una vez que se pone en marcha. Cuesta un poquito esto, la primera media hora, y después fluye muy bien. El documental rinde un poco también un homenaje a ese subgénero cinematográfico de películas de asaltos y robos, utilizando cierta estética que nos remite a ese clima, construyendo suspenso donde francamente no lo hay. Ya todos sabemos cómo termina la cosa. Bueno amigos, espero que estos consejos les traigan un buen rato este fin de semana. Que pasen muy bien y la semana que viene nos estaremos encontrando otra vez por acá en Obligados a Volver. Muchas gracias. Hola, soy Rolly Sampieri y bueno, quería comentarles sobre un músico, compositor y autor santiagueño, un tanto olvidado, pero que ha dejado piezas fundamentales de nuestro cancionero, como fue en vida Federico Marcelo Cola y Gallo Ferreira, más conocido como Marcelo Cola Ferreira, que había nacido un 8 de septiembre de 1930. Era un hombre muy santiagueño en sus formas, en sus maneras de decir las cosas, de escribir, porque tenía esta cosa, esta impronta que tiene el hombre santiagueño, que es que cuando habla o opina, lo hace, aun cuando esté hablando de cosas serias, metiendo alguna metáfora muy graciosa o alguna comparación.
Y eso le da una característica al hombre de Santiago del Estero, porque siempre cuando está conversando promueve a la risa, porque lleva esa alegría mezclada con tristeza en su manera de ser. Y Federico Marcelo Cola y Gallo Ferreira, o Marcelo Cola Ferreira, no era la excepción. Y este hombre que le puso letra a un montón de temas que son a esta altura ya clásicos de nuestro folclore, porque lo han grabado y lo han cantado muchísimos artistas, como por ejemplo la samba para un bohemio guitarrero, que escribió con Carlos Carabajal, nada más y nada menos. En esa samba él refleja toda la vida conocida de Coquito Cáceres, que era un bohemio guitarrero precisamente, un hombre que apareció por Santiago y que nunca se supo de dónde venía ni cómo apareció, pero que se aquerenció en la ciudad de Santiago. Y bueno, y ahí deambulaba por los boliches, sobre todo por el Rincón de los Artistas, y él en la samba para un bohemio guitarrero, magistralmente con su pluma, lo describe perfectamente a Coquito Cáceres. Coquito Cáceres canta, dice la samba para un bohemio guitarrero. O aquella otra chacarera que hizo con el Cuti Carabajal, hermano coplero, en donde Cuti le canta y le rinde homenaje a su hermano Agustín, una vez que Agustín falleció. Agustín, que fue quien modificó la manera de rasgar la chacarera, hacerla más moderna a la chacarera ya por mediados de la década del 60. O también escribió a don Luis Río con Leocadio Torres, Leocadio del Carmen Torres, uno de los fundadores de los manceros santiagueños. O la chacarera para mi bombo, que escribió con el otro fundador de los manceros santiagueños, que es Onofre Paz, el Negro Paz, aquel de la voz tan entonada y afinada. Pero en la letra donde él más vuelca toda su impronta es en la chacarera del Changuito Lustrador, que es una de las pocas chacareras que reflejan una tragedia social como es la niñez en las calles, la niñez abandonada. Y en esta de Changuito Lustrador hay una estrofa que es bien emblemática de lo que trata en la letra de esta chacarera, que la grabó Jorge Cafrune, que los chalchaleros, los andariegos, en fin, varios artistas de renombre allá por la década del 60-70. Y en una parte dice: de ande sos a nadie importa, ni ande comes, ni ande duermes. ¿Qué camino haces de noche? Tampoco a la hora que vuelves. Eso está en esa cuarteta. Está reflejada la triste vida de los chicos de la calle que agarran un cajón para lustrar, o que se agarraba, porque también es un oficio que ha ido desapareciendo, aun cuando en el interior todavía alrededor de la plaza principal a veces se lo suele ver. Y otra chacarera más que emblemática, la chacarera para mi vuelta, que tiene infinidad de versiones, que se sigue cantando hasta el día de hoy, y todo aquel que quiere incursionar en la chacarera va a parar en la chacarera para mi vuelta. Y hay una samba donde Marcelo Cola Ferreira le pone toda su impronta, tanto de músico como de escritor. Es una que se llama Zambita para llegar, que hay una versión muy interesante por parte de los chalchaleros, en donde Marcelo Cola Ferreira va describiendo lo que significaba llegar a la casa del doctor Mariano Paz, que era muy amigo de Mario Arnedo Gallo, el autor de la música de la chacarera, La Flor Azul, el padre de uno de los integrantes de Divididos, y donde Marcelo Cola Ferreira describe ese ambiente de bohemia que había en una época en Santiago del Estero. Y en una parte de la samba dice muy sabiamente: alojas del tiempo azul, la vidala te traerá, esas que guardan olvido y se vuelven zambas de tanto penar. Toda una poesía, toda una belleza en esta cuarteta de la zambita para llegar. Bueno, en esta oportunidad
quería traerles el recuerdo de Marcelo Cola Ferreira, que falleció el 25 de noviembre de 1993 y que todavía se está esperando un reconocimiento muy grande por parte de la provincia de Santiago del Estero a este músico y compositor y autor que es fundamental en su cancionero. Hasta la próxima, amigos. Oyentes de Obligados a Volver, muy buenas tardes, y en particular de aquellos que nos escuchan a través de la columna Detrás de un Tango. En todas estas columnas que tengo el gusto de llevar adelante, hemos recordado piezas musicales, tangos, otros ritmos de nuestra música ciudadana. Hemos recordado intérpretes, conjuntos orquestales. Hoy voy a recordar a alguien muy querido, a alguien que vive felizmente, que cuento entre mis entrañables amigos. Difusor del tango, locutor, presentador de orquestas, de conjuntos de cantantes, historiador, investigador, docente en el rubro tango, escritor, y me refiero a Oscar del Priore, desde muy niño, enteramente dedicado a nuestra música ciudadana. Nos conocimos en 1956, inicio de nuestro ciclo secundario, ambos, como varios otros compañeros de pantalones cortos. Él era uno de los más chicos, si no el menor de toda ese recordado primer año, sexta división del Colegio Nacional número 8, Teniente General Julio Argentino Roca, del barrio de Belgrano. Y digo que era uno de los más chicos, o el más chico, porque en su momento había dado libre el recordado primer grado inferior de aquella época. Él venía del barrio de Núñez, en el límite con Saavedra, más precisamente vivía en la por entonces Republiqueta, hoy Crisólogo Larralde, esquina Amenábar. Lo recuerdo callado, algo tímido, no carente de simpatía. Le gustaba el fútbol, hincha y socio de River. Con alguna simpatía por mi querido Platense, dado que era vecino de la por entonces sede social Calamar, ubicada en Núñez y Amenábar, y de la histórica cancha de Manuela Pedraza y Kramer. Soñaba con ser crack, como dice la letra de uno de sus tangos, pero era medio tronco. Sin embargo, venía a los partidos del equipo de la división y a veces, cuando faltaba uno, ahí se prendía. Al tiempo supimos de su afición por el tango. A sus 13 años ya viajaba en el tranvía 4, línea que pasaba por la puerta de su casa, o caminaba un par de cuadras y ahí en Cabildo y Republiquetas tomaba el tranvía 31 y con cualquiera de estos recordados medios de transporte llegaba a Radio El Mundo, Maipú 555, para ver en vivo a las grandes orquestas con sus cantores. En sus comienzos era hincha de Aníbal Troilo, siempre lo fue, de Di Sarli, incluso del revolucionario Astor Piazzolla. Al poco tiempo de sus concurrencias permanentes a esos programas, que ya había llamado la atención de las personas que, siendo mayores,
artistas o habitué o personal de la radio, ya se hizo famoso entre ellos y fue reconocido. Hasta que allá por principios de 1960, cuando ya estábamos en quinto año del secundario, nos enteramos que participaría en Odol Pregunta. Ahí tengo el gusto y la satisfacción de haber compartido con él varias tardes, cuando yo era invitado a, como se decía en aquella época, a tomar la leche a la hora de la merienda, y yo a su casa, y aprovechaba yo para efectivamente comprobar que este pibe sabía mucho ya de tango. Yo tomaba los tangos, los discos 78, y le preguntaba, por ejemplo, quiénes eran los autores de La Viruta, y ahí él me respondía. Y luego tomaba otro y le preguntaba, ¿y Pasional? Y ahí me respondía. Y como esos, nunca, jamás pude encontrarlo fallando. Por supuesto que no faltamos aquella noche del mes de agosto del 1960, en que obtuvo el premio mayor de 200.000 pesos, noche en la que el popular Chuenga, en su afán de mostrarse con sus masticables, derribó la cabina desde donde Oscar había respondido con acierto. Una anécdota también referida a esas noches, a la noche previa a la respuesta por 200.000 pesos, cuando después de ganar la noche en que ganó los 100.000 pesos y ya faltaba una sola ronda, las autoridades, la producción del programa, viendo el éxito que había despertado, la expectativa que había despertado la actuación de Oscar del Priore, lo enfermaron, entre comillas, para generar una mayor expectativa, y pasaron a la semana siguiente la ronda definitiva. A partir de ese suceso le empezó a llegar la fama, producto de su pasión por el tango y la locución, heredada esta última de su padre, también Oscar, locutor de Radio Argentina y Canal 9, entre otros. Oscar de muy joven ingresó a la radio municipal cuando esta estaba ubicada en el subsuelo del Teatro Colón, con su programa A Través del Tango, que aún hoy conduce desde la 92.7 FM, alcanzando la cifra de más de 7.000 audiciones consecutivas. Durante muchos años, el histórico animador de las noches del viejo almacén de Edmundo Rivero hoy recuerda con cariño ese paso. También es pianista, aunque no profesional, autor de tangos como A Través del Tango, La Calecita de mi Barrio y otros. Escritor de libros como De Villoldo a Piazzolla, 100 tangos junto a Irene Muchastegui, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, Toda mi vida, en alusión a la vida de Aníbal Troilo, etc. Muy buen anfitrión junto a su esposa Liliana, ella muy buena bailarina de tango, docente en su momento en la Academia Nacional del Tango. En su casa tuve la oportunidad y satisfacción de conocer a grandes del tango y ser interesado oyente de tenidas y anécdotas tangueras, con las presencias de grandes figuras de nuestra música ciudadana como Leopoldo Federico, Alberto Podestá, Néstor Fabián,
Violeta Rivas, Muni Rivero, el hijo de Edmundo, y su esposa, la hija de Francisco Paracánico, de Oscar Fresedo, Humberto Piñeiro, Ramiro Gallo, entre otros. Hasta antes de la pandemia fue el presentador histórico de la Orquesta del Tango de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es presidente de la Academia Nacional del Lunfardo y vicepresidente de la Academia Nacional del Tango. Creo que Oscar del Priore, más allá de la amistad que nos une, merece un homenaje por parte de todos los tangueros, porque mucho ha hecho por nuestra música ciudadana. Buenas tardes, queridos oyentes. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.